Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. La mayoría de personas sentimos, al menos ocasionalmente, la necesidad de narrar lo que nos sucede y a veces de relacionarlo con sucesos y pensamientos propios y ajenos. En una charla con amigos y con una copa de vino en la mano, brotan verdades que no merecen perecer, exigen ser escritas. La palabra ensayo procede del latín exayo, acto de pesar algo, y está relacionada con palabras como exigir y examen. Originalmente, exigir significaba algo así como mover hacia afuera, empujar, expulsar algo de nuestros adentros hacia el mundo exterior. En esta etimología vislumbramos los dos significados primordiales de la palabra que hoy nos reúne. Por una parte, un ensayo es un experimento, un test, una prueba. Para nuestra demostración, ¿qué tanto pesa la prueba obtenida en nuestro ensayo? Por otra parte, un ensayo es un ejercicio de creatividad, intuición y racionalidad que busca materializar un pensamiento que hasta ese momento vivía letargado en nuestros adentros, corroyéndonos quizás, dirigiéndonos quizás sin que nos diéramos cuenta. Se dice que fue en el Renacimiento cuando este género literario nació propiamente, y se le atribuye a Michel de Montaigne su paternidad. Sin embargo, ¿quién puede negar que antes que él ya reflexionábamos por escritos de manera amena y profunda sobre lo humano y lo divino? ¿Acaso las cartas a Lucilio de Séneca no son un ejemplo claro de ello? ¿Vale la pena escribir lo que pensamos? ¿Escribir sirve para comprender mejor la realidad circundante? ¿Escribir nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos? ¿Escribir cura? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Claudia Albarrán. Claudia Albarrán Ampudia es maestra por el Colegio de México y doctora por la UNAM en Letras. Su vida es una suma de géneros literarios. Aprendió literatura desde joven, enseña escritura académica y profesional desde hace décadas y ha convivido muy de cerca con algunos de los grandes escritores del México reciente. Entre sus libros destacamos Luna Menguante, Vida y obra de Inés Arredondo, su edición de Cuentos completos y ensayos de Inés Arredondo y la obra colectiva ¿Cómo escriben los que escriben? Pues bienvenida, Claudia. Gracias por invitarme. Para complementar la presentación, además es la profesora, colega, compañera y amiga más experimentada del Departamento Académico de Lenguas. ¿No decir la más vieja o qué? No, la más vieja no. Y para algunos mentora. O como chisme, cuando a mí me iban a contratar aquí en el ITAM, me mandaron a una clase para que aprendiera, fue con la profesora Albarrán, y estaba haciendo un examen. Y yo lo que no supe es que el examen que yo estuve haciendo, ella lo estaba monitoreando desde su compu. Por suerte me fue bien, si no, no andaríamos aquí. Bueno, Claudia, pues muchas gracias. ¿Qué es para ti ensayar? Ensayar es para mí un paseo. Yo creo que hay muchas acepciones del ensayo, como género literario, como género científico, etcétera, pero académico. Pero para mí ensayar es pasear. Es tirarse a caminar sin destino. Uh-huh. Yo creo que hay una gran diferencia entre el ensayo académico, que yo lo relacionaría mucho más con la idea del turismo, a el ensayo libre, que es el que hacía Montaigne. Uh-huh. Montaigne lo que hacía, que es el padre del ensayo, era lanzar su idea e irla manoseando. Uh-huh. Él no tenía estructura, no tenía rigidez, no tenía
esto que el ensayo académico exige, que tiene toda una estructura, introducción, desarrollo, conclusiones, bueno, aparato crítico, etc. Yo soy académica y para mí la muerte del ensayo es el ensayo académico. Para mí el ensayo es un paseo por el pensamiento. De hecho, algunos autores, Walter Benjamin, me acuerdo que hablando de algunos poetas franceses, decía que la esencia de la escritura es la del flâneur, la figura del flâneur a finales del 19. ¿Qué significa flâneur? Tú que eres experto en... Una especie de vagabundo que va de un sitio a otro. Y por eso el ensayo original, que en realidad Bacon decía que el acto de ensayar era muy antiguo, pero la palabra era nueva, ¿no? Esto de pasear, dilucidar, meditar, reflexionar, es como una conversación común con uno mismo, pues no tiene límites, no tiene claves, no tiene estructura, no tiene... Entonces, cuando yo ensayo, no como académica, lo que hago es divertirme conmigo misma, jalando hebras. Lo que pasa es que el ensayo siempre es muy didáctico y pareciera que está todo controlado. En el ensayo académico y el ensayo científico, todo está muy controlado. Yo rumio mis pensamientos, los organizo, los reelaboro y te los doy súper planchados. Pero no es la intención original, yo creo, del género, ni del acto en sí mismo. Esto es totalmente libre y en la medida en que tú escribes, el pensamiento fluye. ¿Y por qué escribes? Porque hay una suerte de paradoja, escribes libremente, pero ¿decides libremente escribir o no? ¿O es una necesidad? Para mí es una necesidad comunicativa. Es decir, si no escribiera, hablaría. Y yo doy clases y escribo. O sea, yo no concibo las relaciones interpersonales si no hay diálogo. Y si no hay comunicación. La que sea, aunque sea de señas, ¿no? Entonces, pues ensayar es proyectar tu pensamiento y compartirlo. Se ha vuelto muy exigente porque te piden ya que sea ordenado, que sea lógico, que convenzas, que argumentes, que defiendas, que tengas un objetivo. Por eso yo digo que el turista tiene un objetivo. Llega a Roma, va, conoce la Capilla Sixtina, tiene una agenda. Pero el paseante, el vagabundo, no. Tú vas a donde quieres. Y haces lo que quieres. Entonces, para mí es un divertimento. Ay, qué bonito. Es un juego. Hay una frase también de Cal Kerenji, un especialista en historia de las religiones rumano, que distingue entre el caminante y el viajero. Dice que el caminante va del punto A al punto B, va recorriendo el territorio, pero el viajero va flotando del punto A al punto B. Y ahora me recordó tu metáfora. Hay una novela muy, muy buena, no sé si voy a recordar el autor, pero justamente muestra la diferencia entre el viajero y el turista, digámoslo así, ¿no? El turista va y viene. El viajero va. No sabe qué va a pasar. Pero igual no viene, igual no vuelve. La pregunta que ya no sé si hacerte, que tenía preparada porque ya la respondiste, era cuál es la metáfora que te gusta más emplear para enseñar cómo escribir ensayos, ¿no? Pues algunos utilizan la cocina, ¿no? Entonces, con la razón uno debe escoger los ingredientes y con el corazón debe especiar esos ingredientes. O otros utilizan la jardinería, ¿no? Pues bueno, hay que podar el árbol para que crezca más fuerte y para que dé frutos más jugosos. Por ahí hay una frase de Stevenson que me pareció muy bella, preparando el programa me la topé, que dice que cortar nuestro texto es como avivar un fuego.
Dije, mira, la voy a emplear en las clases también, ¿no? Solo con claro. O la metáfora de la navegación. Bueno, pues nos embarcamos en este barco y vamos hacia dónde vamos. Tenemos que tener un objetivo, ¿no? Bueno, tú ya te adelantaste, ya nos dijiste cuál era tu metáfora, pero cuando enseñas en clases, ¿con qué otras metáforas Yo te uso mucho animas? también la idea de la cocina. Me encanta cocinar, por cierto, pero no con receta. Ujú. A mí me gusta echarle cosas, inventar. Dicen que los buenos cocineros son los que abren el refrigerador y hacen los productos o la comida del día con lo que encuentran, no con lo que compran, sino con lo que encuentran. El ensayo no es que vayas tú a comprar nada, sino que vas sacando de tu alacena tus productos y los vas combinando. Ensayar es justo eso, una prueba. Entonces no tienes por qué llegar a una meta que no tienes clara. Por eso el paseo pues, es vagabundear. No tienes por qué llegar a un destino exacto. Entonces yo a los ensayistas que sigo, que leo, son los que juegan, los que se permiten que sus pies vayan, dependiendo de si quieren comer, si quieren sentarse, si quieren mirar nada más el cielo, o si quieren... O sea, el pensamiento son tus piernas. Y pues te llevan tus piernas donde tú quieres. Y eso queda reflejado, retratado en un escrito. Por eso es tan bueno el ejercicio que se hace en las clases, en las aulas, de que los alumnos piensen y escriban, o escriban pensando, digámoslo así, o piensen escribiendo, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso. Yo hago un poco la broma. Virtuoso. Sí, y virtuoso. Virtuoso. Ahora, quien tiene flojera, pues no sale a pasear. Bueno, Ni decía... va de viaje, ¿no? O en fin, a menos que te lleve un camión de turismo, no sé. Quien tiene flojera, no va de viaje. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes flojera de pensar, que la escritura eso promueve, el pensamiento, si tienes flojera, pues lo que te sale es algo muy tedioso y muy aburrido, intragable, ¿no? Tienes apatía, ¿no? Decía Ray Bradbury que solo hay que escribir de dos cosas, o de lo que amamos o de lo que odiamos. Cuesta, este poeta maravilloso de los contemporáneos, definía el ensayo como un acto de musculatura del pensamiento. Y por eso el ensayo no es que escribas un ensayo en tu vida y ya te quede perfecto todo. O sea, es prueba-error, prueba-error. Mientras más ensayas, más claridad o más confusión o más dudas surgen y hay que volver a empezar en este círculo virtuoso. Pero quien tiene flojera o miedo, pues se atora. Y el resultado del ensayo, pues es ese. Lo que ves no es la fluidez, no es el juego, no es el pensamiento, no es lo lúdico, sino ves el atorón. O sea, el ensayo, como te está reflejando el pensamiento, la comunicación, la escritura lo hace, como lo refleja, pues refleja mucho de lo que tú eres o de lo que no querías hacer. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a salir a vagar con la pluma? O sea, lo que amas, lo que odias. Pues muchos... ¿Sobre qué escribes? Sobre todo escribo un ensayo literario, que en realidad el ensayo surgió asociado a la literatura. Yo leo y escribo sobre qué leí o lo que leí. O sea, me da ideas, me genera pasiones, odios, y entonces haces una relectura de lo que leíste, ¿no? Pero eso en tu faceta pública, ¿no? Pero luego también escribes a veces en privado, no sé si para publicar. ¿En privado qué escribes? Yo escribo sobre todo crónicas, y crónicas, pero son autobiográficas. Es un riesgo, no las he publicado nunca. Ya tengo el libro, por cierto, ¿eh? ¿Sí? Ya lo tienes acabado. Ya lo tengo terminado. Pero no ya. has, no has decidido publicarlo. No he decidido publicarlo porque creo que tendría que cambiar muchos de los nombres que ahí aparecen. Suele pasar que cuando tú piensas y escribes, pues la gente que te lee
no puede distinguirlo de tu ser, ¿no? El ensayo es muy subjetivo en esa medida, ¿no? Lo que escribes viene de ti, es tu idea, tu opinión, lo que sientes, lo que vibras. Entonces ese libro se llama Telarañas, por cierto. A mí en mi casa me dicen la araña. ¿Por qué? Porque tengo el pelo más chino y revuelto y así. Yo tenía un cuñado que a los 12 años me conoció cuando yo tenía 12 años, es mucho mayor que yo, y me conoció con una pijama roja y entonces me asoció con el super Spider-Man. Spider-Man. Entonces me dicen la araña. Yo, en redes sociales estoy con el seudónimo de la araña. Y mi libro se llama Telarañas, porque es como todo lo que la araña rumia, ¿no? Entonces, pues sí, pienso publicarlo, por supuesto, haciendo quizá algunos cambios en los nombres, o no. Ya a estas alturas de mi edad, que se ofenda quien se debe ofender. De hecho, esta era otra de las preguntas que teníamos preparada. ¿De qué escribirías y no publicarías? O sea, ¿qué escribirías y no publicarías? Yo ya no quiero escribir ensayos académicos. Bueno, eso es de lo que no escribirías. No quiero volver a escribir un ensayo académico nunca más. Pero me has contado alguna vez que sí estás escribiendo sobre el mundo académico, para Sí. quizás criticarlo. Sí, estoy haciendo un libro que se llama Contra la Academia. Ajá. Y ahí voy a poner todo lo que no quiero, no quise y todo lo que he vivido y me ha perjudicado. Ujú. Y de alguna manera... Te ayudo. Te ayudo, yo ando en esa misma tónica. Sí, porque es un mundillo, que no siempre enriquece. Y además ahí se escriben ensayos que nadie lee, porque son muy aburridos. Y las universidades premian a gente que hace esas porquerías. Entonces, para mí es un desgaste de palabras, de papel y de muchas cosas. Yo soy académica Y de talento. y de talento. El talento. Es una castración que un individuo con doctorado, etcétera, tenga que producir estos papers para ganar una serie de prebendas. Para mí la escritura tiene que ser mucho más digna. Creativa, intuitiva y no No solo... necesariamente creativa, pero mucho más libre y mucho más divulgativa. Es decir, queremos que la gente comparta o no nuestras ideas, pero si nosotros las hacemos cada vez más rimbombantes, complicadas, con todo este parafernalia, ¿no? De APA y la cita y la precisión y el estado de la cuestión y... creo que alejamos a la gente. Entonces, para mí sí es un desperdicio de recursos, de inteligencia, de papel, de fondos. Ahora que hablabas de divulgar, pues bueno, este libro que tú editaste, compilaste y en el cual también escribes, cómo escriben los que escriben, La cocina del escritor, y que fue premiado, nos mencionabas antes, en 2014 como el mejor libro de no ficción. Aquí justamente reúnes a varios académicos, pero los obligas a que escriban sobre cómo escribir en sus disciplinas, cómo divulgar, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es Carlos, que cuando me puse a leer tu artículo, por una vez estamos de acuerdo y dice que las matemáticas y el latín, bromeo, muchas veces estamos de acuerdo, las matemáticas y la gramática del latín, por ejemplo, tienen mucho en común y que es lo que le decía a su tío. Rigor y lógica. ¿Qué nos traes hoy, Carlos, sobre Bueno, me el encantó ensayo? que me invitaras. Porque uno no se espera, siendo matemático, que lo inviten a una cosa de este estilo que va, en principio, hacia otro lado, ¿sí? Entonces me encantó y me encantó que pude expresar las distintas formas que tenemos los matemáticos de escribir, porque no escribimos de una sola forma. Precisamente, hay una parte que es la académica, que ahí se escribe de una forma y que ha cambiado muchísimo, porque antiguamente, digamos, en el siglo XIX, por ejemplo, Fourier, en un ensayo que hizo sobre cómo es el calor, lo digo así llanamente para que entiendan bien, ¿sí? Donde describe el calor, las ecuaciones del calor, las implicaciones que tiene todo eso, hace también una filosofía de, pues, cómo son las matemáticas, de qué se tratan, dentro de una cuestión muy académica. Es decir, en esa época no eran ensayos académicos,
eran ensayos. Ujú. El otro día nos contabas, Conte de ¿no? Cardano, que también apostaban explica los muy bien matemáticos. lo que es la probabilidad, pero dentro de sus escritos le da consejos a la gente. Lleva cuidado, no apuestes contra este. Lleva cuidado, haz así, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso pues, me parece fenomenal y me parece que es algo que se ha perdido. Ya en matemáticas los escritos son técnicos. Punto. Y eso es terrible, ¿sí? Entonces, por eso traje este libro, que es de Roberto Marcarián, que habla de ensayos matemáticos sobre la cultura y matemáticas, perdón. ¿Sí? Vale la pena que lo lean. Tiene muchas facetas, tiene muchas cosas, porque hay muchas facetas y muchas cosas que tienen que ver con la cultura y las matemáticas. Pero lo que les voy a contar aquí es una anécdota. Él es uruguayo, es de estos matemáticos que durante la dictadura los metieron a la cárcel. El más famoso tal vez sea Macera. Y salió y siguió él con sus matemáticas y haciendo sus cosas. Escribió este ensayo. Es un matemático de primera línea. Y entonces en México hicimos una conferencia para presentar su libro y que él contara sus cosas y todo eso. Lo que me llamó mucho la atención es que llegaron muchos jóvenes. Maravilloso, ¿no? Me dio muchísimo gusto. Pero luego me di cuenta que le estaban pidiendo autógrafos y que algunos de ellos incluso llevaban una playera del Cruz Azul. Dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, a mí que me gusta el fútbol, me cayó el 20 perfectamente. Lo que pasa es que su hermano es Sergio Marcarián, que es el famoso, y dirigió al Cruz Azul. Entonces los chicos cuando vieron la conferencia de Marcarián creyeron que iba a ser una conferencia sobre el fútbol. Entonces, bueno, ahí sí tengo que admitir que entre matemáticas y fútbol no tenemos nada que hacer los matemáticos. Pero el ensayo se los aconsejo, ¿sí? El libro es muy bonito, habla de distintas cosas, ¿sí? Habla de la cultura y las matemáticas, habla del caos, en fin, de distintas cosas. Son cortitos y son ensayos de verdad, como a ti te gusta. ¿Algún ensayo así de verdad que quieran recomendar? Sí, como pausa comercial antes de continuar dialogando. Ay, pues hay muchos ensayistas Pero- buenos. Sí, por supuesto, pero así uno icónico que te haya marcado o que... Que haya leído yo últimamente, por ejemplo, La mujer temblorosa de Siri Husbeth. Ujú. Es un ensayo que reúne parte de una anécdota que le pasó a ella dando una conferencia. Ella es la esposa, si uno no la ha leído nunca, léanla. Ella es la esposa de Paul Auster, que acaba de morir. Ajá. Extraordinaria escritora. Y por una cosa que le sucedió, que fue después de dar miles de conferencias, fue y dio una y se trabó, escribió este ensayo, que es todo un tratado, sobre esto que es el bloqueo que te sucede en la vida y se dedicó a estudiar, pues, a quiénes les sucedía esto, por qué se bloqueaban, por qué temblaban ante situaciones. Entonces va narrando su vida, pero también tiene entrevistas a médicos, a psicólogos, a terapeutas, para descubrir qué había detrás de este temblor. Se llama La mujer temblorosa y es un ensayo precioso, que también es biografía. Cuando hablas de bloqueo, una de las fobias que tienen los escritores o los que escribimos es a la hoja en blanco, al que no nos llegue la musa, el duende, el dictado interior, ¿no? Stevenson decía igual que oía un dictado interior, Cortázar que entraba en un estado de trance, pues, Lorca pues hablaba del duende, Mediterráneo en oposición a la musa germana. ¿Cómo logras tú inspirarte? Pues yo creo que lo que no es que O de otro modo, ¿cómo lograr encontrarte con tu voz? Porque a veces escribimos, pero con una voz impostada. Yo creo que no se puede escribir de lo que uno no siente, no valora, no te despierta curiosidad. Y a mí me sorprenden los escritores de bestseller, por ejemplo, que tienen su fórmula, que, no sé, yo traté hace unos años con un hombre, no diré el nombre, un escritor que ganó un gran premio
estuvo trabajando en mi casa, en mi departamento. Yo vivía en Madrid, estaba de sabático, y llenó todo mi espacio. Estaba viviendo en mi estudio, estaba haciendo una novela sobre un músico. Entonces lo que hizo fue comprar todas las obras que pudo sobre músicos, biografías, partituras, tal, para nutrirse de todo eso y escribir esta novela. Yo no soy así. Yo eso lo hago para una investigación que da como resultado un trabajo sistemático. Yo escribo de lo que siento. Entonces, ¿qué hacer contra la famosa página en blanco? Que creo que ya no hay una famosa página en blanco. Más bien sucede lo contrario. Las páginas están llenas, cero blancos. Uno prende la computadora, te dejo un ejercicio de lo que sea, tú no tienes ni miedo. Prendes y te pones a vomitar ahí todo lo que tú quieras. Es una verborrea. Yo con mis alumnos de doctorado hago un ejercicio, porque ellos siguen a ser escritores, que es página por tequila. No. ¿Escriben? Pues no escriben más de 5 páginas. Tienen que escribir varias. Entendibles. Y una vez que se echaron varios tequilas, la meta es llegar a 10 tequilas. Escriben cada tequila, y siguen escribiendo. Y luego dejan reposar. Pasa la cruda, etcétera, y luego vuelven a revisar. Y vuelven a revisar sin beber, ya, sin beber. Sí, como decía Hemingway, Recortar. hay que escribir bebido, borracho, pero hay que editar sobrio. Exacto. Oye, pero yo pensé que en la UNAM no dejaban beber. ¿O eso es No, tarea? eso es tarea. Ok. No, tampoco. No puedo controlar tanto borracho. Papá, aquí estamos haciendo la tarea. Amigos. Sí, les digo, nunca les digan que esto es de tarea porque es obligatoriamente con tequila. A ver, ¿qué sirve para arrancar la pluma? Buscar definiciones. ¿No sabes algo? Defínelo, explícalo, ejemplifícalo. Vuélvelo tu vida, ponlo en tu cuerpo. ¿Cómo funciona en tu cuerpo? Ponlo a actuar. Casi como si hace una novela. Pero siempre que tú consultas una palabra, te lleva a muchos, te amplía la perspectiva, entonces empiezas a manosear la palabra. Y al manosear de la palabra, como ahora ensayar, al manosearla, pues van saliendo un montón de cosas interesantísimas. Así que si no tienes que decir, no escribas. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a manosear las palabras semana tras semana. Claro, Está bien, está claro. bien. Marina, como todas las semanas, has salido por ahí a preguntar. En estas andanzas rojas no le hicimos preguntas al resto de los compañeros, pero sí un cadáver exquisito y terminó así. Érase una vez una bruja muy bonita que vivía en un bosque muy feo. Era feliz, pero quería serlo más. Decidió iniciar una aventura para encontrar una varita mágica. Juntó sus cosas y salió en busca de la varita perfecta para ella. En su camino se encontró con un tesoro. No supo qué hacer con él, así que decidió tomarlo y llevarlo a su casa para descifrar su destino. Una vez en su casa, nuestro protagonista abrió el cofre para descubrir que al fondo estaba escrito el mensaje: tú eres el verdadero futuro de la 4T. El personaje se impactó ante tal noticia, pues jamás había simpatizado con un partido político antes. Pero al final del día le valió madres. Era una hormiga en el universo de las personas. Era mejor fumarse un porro y dejar de pensar tanto. Bueno, a mí me gusta siempre decir que cuando reseñamos un libro, cuando rescatamos de la hoguera del olvido a un autor o a una autora, ¿no? Pues nos debe algo. Pues como mínimo el recuerdo que le estamos dando, ¿no? Y tú te has dedicado gran parte de tu vida a trabajar a Inés Arredondo, ¿no? A redescubrirnosla. ¿Sí? Una pregunta sería, bueno, ¿por qué leerla ahorita? Pero la pregunta es doble. Una es esa y la otra es, ¿qué te ha dado ella a ti? Ah, caray. ¿Por cuál empiezo? Por la que quieras. ¿Qué me ha dado ella a mí? No, me dio muchas. Inés me ha dado, me sigue dando. Me acaban de invitar ahora a no sé qué programa. Todo el tiempo, yo siempre digo, ya acabé el libro y ya dejé Inés. No, para nada. Siempre me llaman. ¿Qué me ha dado? A mí me ha dado, como muy buena escritora que fue Inés, lo que me dio fue entender por qué la escritura es una necesidad. ¿Por qué la escritura vale la pena?
por cómo escribir mejor. Yo de Inés transcribía a mano un montón de fragmentos, por ejemplo. Tiene una combinatoria magnífica de adjetivos, de ritmo, cómo trataba los temas, tal. Muchas cosas las escribía yo a mano de ella y estudiarla es como, no sé si ustedes han ido al museo en Barcelona de Picasso que llegas y están sus primeros dibujos de cuando tenía, no sé, 9 años, 10 años. Hay un torso de Hércules. Sí, sí. Y empiezas a ver cómo eso se formó. Es decir, es una persona que comenzó a pintar copiando a los clásicos, con técnicas muy precisas, estudiando, haciendo muchos bocetos. Y conforme ves esa evolución, hay un momento en que te explicas cómo Picasso llegó a ser Picasso a partir de esos ciernas de lo que era Picasso. Y Inés, lo que me gustó de este libro y de ella, es que Inés comenzó de una manera y fue autoperfeccionándose. Entonces, lo que me encanta y que mi libro le habla un poco de eso es cómo fue evolucionando en su propia escritura, cómo no se traicionó, cómo pulió sus temas, cómo lo retrabajó. Es un museo en el sentido de que vas viendo toda una trayectoria. O sea, a mí lo que me dio Inés fue eso, ver una trayectoria y un trabajo de perfección con la palabra. Eso me dio ella. Que todo artista debe ser artesano. Sí. Y trabajar con las palabras, hacer que ella decía que las palabras digan lo que quiero que digan. Uh-huh. Muy como los poetas, ¿no? Uh-huh. Pero la segunda pregunta, ¿cuál fue? Bueno, ¿qué te dio ella a ti a nivel íntimo y por qué leerla hoy en día? Así, si tuvieras que poner un titular para los más jóvenes que no la conozcan. Bueno, yo creo que las temáticas de Inés son muy fuertes. Ella escribió sobre temas delicadísimos, antes temas tabú. Sobre la locura, ¿no? Sobre la locura, sobre el incesto, sobre el maltrato. Ahora voy a dar justo una conferencia sobre el maltrato infantil y el abuso infantil en la obra de Inés, uh-huh. Que es trabajó sobre las relaciones tortuosas, sobre el amor-pasión y cómo destruye, sobre ese México de los años 30, que era un México que daba una cara, pero en cuyas familias había una trastienda y ahí sucedían cosas terribles. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la temática actual? Pues ver eso, temáticas que no se cuentan, platican de manera habitual, pero ahí están. Pero que ahí están. Uh-huh. O sea, todos estos secretos que tienen las familias, en las sociedades cerradas. ¿Qué hizo Inés? Inés lo mostró y fue muy valiente, porque eso no se decía ni se hacía. Entonces, por ejemplo, el tema de la locura, que sigue siendo, yo creo que ahora se habla de salud mental, pero Inés padeció demencia, intentó suicidarse varias veces, estuvo en hospitales psiquiátricos. ¿Y cómo salió ella de la locura? Escribiendo. Y ahí es donde la escritura se vuelve terapia. Uh-huh. Entonces yo diría, no solamente es leerla para motivarse, sino leerla para escribir y para contar lo que uno le sucede, lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno... decir lo que uno quiere decir, ¿no? La escritura como terapia, sí. Uh-huh. Como catarsis. Bueno, pues... Margarita, igual podrías contribuir ahorita a la conversación. Gracias, qué increíble. Ayer en la clase, que es una clase de psicología y bienestar, hablábamos de el sentido de vida, bueno, cuál es el sentido de la vida, porque eso no lo puede contestar la psicología, pero qué caracteriza a las personas que dicen que su vida tiene sentido. Y los investigadores han encontrado que el sentido de vida que reportan las personas tiene 3 aspectos. Uno, sentir que la vida es buena y vale la pena. Otra,
una sensación de que pueden contribuir y una coherencia, que entienden su propia historia, su propia vida, ¿no? Y veíamos que se ha visto que después de la terapia mucha gente dice que su vida tiene más sentido, aunque el objetivo de esa terapia no sea explícitamente el sentido de vida. Algunas sí, como la logoterapia, pero en general hay muchos modelos terapéuticos e independientemente del modelo la gente reporta más sentido. Y yo creo que es por esa oportunidad de recontar tu historia, de compartirla, de volverla a poner en palabras. Y efectivamente hoy en día hay investigaciones, ya no de la terapia, sino de la escritura. Tal vez el investigador más conocido es el doctor James Pennebaker de la Universidad de Texas en Austin. Él ha estudiado cómo el escribir sobre experiencias traumáticas o sobre experiencias difíciles en general tiene un efecto muy real y muy benéfico. Ha creado un método, en ese sentido no es tan libre ni tan paseador como lo que hablábamos hoy, pero básicamente le pide a las personas que durante 3 días consecutivos escriban durante 15 minutos ininterrumpidamente sobre sus pensamientos y emociones más profundos en torno a esa experiencia. Y es muy interesante porque en condiciones experimentales, a algunos nada más les ha pedido que escriban sobre sus pensamientos más profundos, a otros nada más sobre sus sentimientos más profundos, y eso no tiene el mismo efecto que cuando escribes tanto de lo que piensas como de lo que sientes. Y esto se hace 3 días consecutivos. Después del primer día la gente se siente peor, pero después de hacerlo 3 días, la gente tiene menos niveles de depresión, mayores niveles de bienestar, e incluso algo impresionante que a mí me impacta es que en uno de los muchos estudios que ha hecho, le tomaban una muestra de sangre a los participantes y medían las células T, que son una manera de evaluar el funcionamiento del sistema inmune. Y pueden creer que después de 3 días de escribir aumenta significativamente el número de células T. Es algo muy impactante. Lo vamos a tener que incluir en la presentación del primer día de las clases de escritura. Sí. Bueno, este es un tipo de escritura muy particular, ¿no? Sí. Pero en general yo creo que esto de poder narrar nuestra experiencia, incluso ya hay un movimiento dentro de la psicología que se llama psicología narrativa, que propone que las personas vivimos nuestra vida como una narración o una serie de narraciones, ¿no? Y bueno, yo siento que hablé mucho, pero de que sana el escribir, No, divino. sí sana. ¿Y ayuda en algo el llevar diarios personales? Yo creo que sí, yo pienso, pero no sé si hay investigación al respecto. Seguro la hay, pero no la conozco. Yo creo que sí, pensando en esta misma línea, que en la medida en que entendemos nuestra vida o creamos una narración congruente para nosotros, yo me imagino que sí. Sabemos, por ejemplo, hemos visto en la clase el llevar un diario de gratitud, que es escribir 3 cosas de las que estás agradecido cada día. Eso nada más se recomienda hacerlo unas semanas, no toda la vida, pero hay personas que dicen que lo hacen toda la vida. Pero lo importante es que sea algo que no lo hagas en automático, ¿no? Sino que de verdad lo pienses o lo sientas, que no sea nada más como escribir por escribir. Si no es de que, querido diario, ¿no? Hoy no tengo nada que decir. No. O sea, no es a destajo, ¿no? No es todos los días. ¿Tú tienes diario? No, yo no tengo un diario, yo ¿No? tengo cuadernos. O sea, donde yo voy anotando lo que pienso, pero no dice querido diario, ni No, dice, ni tiene la fecha. Ni fecha. Ni nada. Ocasionalmente pongo la fecha en algo muy concreto, pero tengo muchos cuadernos que no tienen fecha. Pero sí, me encanta escribir a mano. Uh-huh. Si la escritura cura es porque pues hay una enfermedad a veces, ¿no? Y yo sé que tú has pues trabajado la idea de escritura y enfermedad. ¿Qué nos dirías sobre ello? Pues yo creo que vuelvo un poco a repetir lo mismo. Es una terapia, pero uno no sabe qué es lo que tiene hasta que no lo dice. Hasta que no hasta lo nombra. que no lo nombras. No existe hasta que no lo sacas de ti mismo. Entonces lo que da la escritura es claridad, da el esfuerzo mismo ya tiene un poder de curación. El hecho de que salgan cosas que tú no habías pensado, pero que sí habías sentido, y releerlas,
Yo cuando cumplí 52 años, para mí fue algo muy clave en mi vida. Bueno, es Una un año amiga mesoamericano. ¿Ah? Es un ciclo Exacto. mesoamericano. Sí, del siglo exacto. Y por mesoamericano. eso me dijo que lo hiciera. Y me dijo, el día que tú cumplas 52 años vas a tener un cuaderno. Y vas a empezar del 52 para atrás. Y entonces, y lo que te acuerdes de ese año. ¿No? Entonces empecé. Tengo 52 años, puse el año. Ya no voy a balconearme de decir cuántos años tengo, pero bueno. Puse el año y escribí lo que me acordaba, bueno, mala, lo que me había impactado en ese año. Y me dijo, no pasa nada si no lo llenas de una sentada, porque me dijo que me levantara a las 5 de la mañana y que amaneciera y velas y en fin, y todo mi ritual sola, porque me fui fuera sola, además, en ese cumpleaños tan especial, ¿no? Y quemé cosas, en fin, sí, seguí todo el ritual que me dijo. Y avancé bastante en el día, hice mi tarea. Había años que no recordaba nada. Y conforme he ido releyendo el cuaderno, que tiene grandes espacios de fechas, he venido reconociéndome. Y he venido viendo las diferentes Claudias que hay en mí. Entonces he tratado de llenar las fechas, no, querido diario, si no recuerdo la fecha, igual meses después veo fotos. Que antes tenían la fecha, ahora ya no, pero bueno, el celular igual sí. Digo, ¿qué? Y entonces hago como una recopilación de información un poco, y hay un día en que me sale, ya, ese año fue papá. Y entonces ahí la llevo en el cuaderno. Es un perfil muy cubista, ¿no? Hablando de Picasso, muy cubista, pero que a uno le ayuda a saber por qué ha habido estos virajes, pues, y perdonarse, ¿no? Entenderse y perdonarse. No tiene mayor nada. Pero eso es nada más una cuestión de memoria, ¿no? Es decir, si tuvieras verdaderamente un cuadernito donde fuiste apuntando las cosas, no sería necesario que hicieras ese trabajo, ¿o sí? Yo creo que bueno, hay muchas lagunas, por supuesto. No es solo memoria. ¿Por qué no recuerdas ese año? ¿Por qué no recuerdas ese año? ¿Por qué se recuerdas muchos años? ¿Con qué lo asocias? ¿Por qué lo olvidaste? No solamente es un ejercicio de memoria. Por eso digo, cuando ves fotografías, tengo muchos años que están en blanco. Pero tendré que averiguar qué pasó. ¿Por qué los olvidé? ¿Por qué olvidé esos años? O sea, escribes una vez por año de todo No, tú o tienes... al final haces una especie de... No. Ah. Tú pones de cada página, por ejemplo, estamos ahora en 2024. Sí. ¿Y qué edad tienes? Bueno, pues vas para atrás. 2024 y le das unos espacios a las hojas en blanco. 23, 22. Ah, o sea, es hasta cuando nace. Es retrospectivo. retrospectivo. El chiste es que sea retrospectivo. Perdón, es que no Sí. entendí Es esa retrospectivo. parte. Wow. Y tú, pues bueno, haces el ejercicio cuando tienes 52 años, ya lo hice. Pero habrá años que no tengo nada. Claro. Y entonces, que se fusionan. que se fusionan unas con otros. Y hay años que están en blanco, pero Sí. he llegado a cubrir varios años de estos años. Qué fantástico. No por la memoria, porque pues muchos años de estos años los olvidé. ¿Pero por qué los olvidé? ¿Con quién estuve? O sea, un poco recuperar ese tiempo. ¿Cómo Qué es posible que lo increíble. viviera y lo olvidara? Ajá. Y cuando me he puesto a platicar, ver fotos, indagar, ¿qué pasó? ¿Tú qué edad tenías? ¿Tú qué está? No, y entonces ha sido como entre convivencia con amigas, con familiares, con tal. Ah, qué interesante. Ese fue el año. Ajá. Ese fue el año que olvidé. Y entonces, meses después, ya no tengo 52 años, que fue cuando empecé este ejercicio, pues los he venido llenando. Y leyéndolo de atrás para adelante, de adelante para atrás, me he dado cuenta de un montón de cosas de mi vida. Wow. Interesante. Para empezar, que no soy la misma Claudia, pero en gran medida, ¿por qué decidí no ser la misma Claudia? ¿Qué Increíble. actos de mi vida me llevaron a dar giros de 180 grados? Wow. ¿Y para esos escritos más personales prefieres escribir a mano? Sí, por supuesto, sí. Claro, sí. El olor, el papel, la pluma, el parar,
¿no? Ujú. El Somos hacer de otra traslados. generación. Sí. No, yo también para asuntos personales en computadora siempre personal. siento que estoy haciendo tarea. Sí, ¿verdad? Claro, Se siente claro. más frío. Sí. Sí. Bueno, por alusión, para generaciones más jóvenes, tú hoy nos traías datos, historias, pero sobre el concepto de ensayo entendido de un modo un poco diferente, ¿no? Ajá, yo estaba pensando Claro, sobre está. qué demonios les iba a hablar y mi papá estaba sentado al lado y mi papá ha dado clases de química por mucho tiempo y dije, el tubo de El tubo de ensayo. Y Quizás nosotros somos tubo de ensayos. podría ser. Y me puse a curiosear por el internet y resulta que se le atribuye en general su creación a dos químicos. Uno es, lo voy a pronunciar terrible porque es sueco, pero es como John Jacob Berzelius. Y el otro es Michael Faraday. Ah, claro. Los famosos experimentos de Faraday, ¿no? Ajá. Ambos son fundamentales la ciencia de la química y todo esto. Y resulta, el primero sería este Berzelius, que además resulta había aprendido a trabajar el vidrio y hacer vidrio soplado, porque pues justo necesitaba en muchos casos poder inventar el material que seguimos utilizando. Y dentro de eso, pues necesitaban ver cómo hacer pequeñas reacciones químicas y poder verlas, y normalmente lo hacían en copas de vino, pero pues Como el tequila de Claudia, pero... ahí está. Y se ve que él es el primero que hace como un antecesor del tubo de ensayo porque era un poco más grande, más grueso, y dice que se parece mucho al, ¿cómo se llama esta cosa? Al tubo de ebullición. Y es tiempo después que este Faraday lo hace como una versión ya más ligera, más delgada, más pequeña, y es el tubo que conocemos actualmente. Y yo creo que se vería más bonito en los laboratorios seguir teniendo copas de vino. Pero ya nada más me enteré de esos dos y se me hizo bonito. Y el aprender a hacer vidrio soplado para poder llevar a cabo todos tus experimentos. Es que en esa época no había muy pocos Claro, aparatos, sí. entonces Sí. tenían que empezar Hacerlos. desde Ujú. inventarse el aparato. Ujú. ¿sí? No era que nada más voy a hervir y Exquisito. voy a pasarle para acá. ¿Cómo hago ¿Cómo? que pase esto para acá? ¿Cómo hago que la presión sea diferente? Entonces todo eso es de un talento fenomenal. Sí. El otro día nos decías que te codeabas con Gabriel García Márquez en el barrio. No, que te lo habías topado alguna vez por aquí, por San Ángel. Y bueno, Claudia ahora está pensando en el cadáver exquisito, pero otra de las preguntas que tenía para ella es, bueno, ella se ha codeado con muchos de los escritores de tu edad, ¿no? Y pues, no sé, quería saber o quería preguntarte, ya tú ves si nos respondes o no, ¿qué escritor, escritora te ha impactado por alguna actitud, o sea, por algo que le hayas conocido, ¿no? Personalmente, o algún chismecito que nos quieras compartir? A mí me encanta platicar con escritores, pero ha sido porque la escritura es un acto muy solitario. Sí, ¿verdad? Muy solitario. Entonces, si tú estás ahí rumiando tus cosas y no las compartes, las familias, cuando les lees las cosas que haces, siempre van a estar felices, ¿no? La abuelita, la tía, la hermana. Ay, te quedó increíble, está precioso, mi hijita, ¿no? Pero los escritores son lo contrario. Ajá. ¿No? Ahí salen Entonces, los bueno, celos. cuando estás en un gremio, lo que haces es compartir. Entonces, gran parte de mi vida ha sido compartir, pues, lo que escribo y lo que ellos escriben. Y es muy lindo porque a mí me encantan las sobremesas, me encanta cocinar. Y entonces, pues, nos juntamos varios, esos varios traen a otros varios. Y lo que hacemos es leernos, una especie de como de charla, tertulia. Taller. Un taller, ajá. Un ensayo. Ajá, un ensayo, sí. Y entonces te pones a prueba y comentan y tú criticas. A veces no ha terminado bien eso, porque no cualquiera acepta críticas. Ajá. Pero normalmente te enriquece compartir esto. Así que sí conozco muchos escritores. Es más, hemos buscado entre varios los nombres, los títulos de las novelas. Hemos hecho la reorganización de los capítulos, cortado cosas. O sea, no ha sido nada más una cosa de que se Tomar queda café. en una reunión o una copas o una ida a comer. O sea, sí realmente ha sido un trabajo, pero un trabajo muy agradable.
Con muchos tequilas. Con muchos tequilas. Yo tomo poco tequila, pero bueno. Ese libro, que es el Diccionario de Literatura, el Diccionario de Literatura Mexicana, cuenta un poco, hace un recorrido por la literatura del siglo XX, pero sin ser por escritor, sino grupos, cafés, librerías, revistas, premios. Polémicas. ¿Y por qué se llama Polémicas. diccionario? O sea, si no Porque está hecho de entradas. Ah, Tú buscas una palabra, ok. o sea, por ejemplo, buscas, no sé, Distribuciones Fontamara. Revista El libro Azul. y la vida. Ah, ok. pero al mismo tiempo, en esa entrada, por eso es un diccionario de la A a la Z, en esa entrada no solamente te doy el panorama completo de lo que está sucediendo en esa revista con la editorial y todo, sino a quienes pertenecía, a quienes escribían. Y tuve que entrevistar, porque es mucha literatura que se perdió, pues a muchísima gente. O sea, por sus testimonios fuimos rehaciendo la historia de la literatura del siglo XX en México. Wow. Y eso me dio más amistades, mucha más información. Qué Y por eso bonito. podemos hacer un mapa. No te podría decir yo a quién más admiro o con quién más me llevo. Pero mi gremio Simplemente es de el escritores. modo de trabajar. Bueno, mientras te damos tiempo para que completes tu frase del cadáver exquisito, lo que podríamos hacer es leer. A ver si luego lo reconoces. ¿Me ayudas? Porque son dos mujeres las que hablan. Ah, son dos. ok. Igual mejor que lo lean tú y Marina. Ah, bueno. Ok. Vas. Apaga la puerta. Está apagada. Apaga la silla. Está apagada. Apaga el cajón. Está apagado. Apaga la cama. Está apagada. Apaga la sábana. Está apagada. Apaga la luz. Si quieres, duérmete, pero todavía no me pidas que apague la luz. Me gustaría seguir jugando. Pero es que ya tengo sueño. La nana dice que a veces vienen brujas y que algunos ratones suben por las escaleras mientras soñamos. Eso dice la nana, pero no le creas. Ella es un poco vieja e imagina cosas que no ve. ¿Tú las ves? ¿A quiénes? A las brujas. Casi nunca, solo cuando tengo pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Son sueños malos, ¿Y por qué vienen? porque quieren venir y no podemos evitarlo. Pero no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y si te despiertan, me llamas hasta que me despierte. ¿Y si a ti también te despiertan las pesadillas, qué hacemos? Prendo la luz y jugamos otra vez al juego de la paga. ¿Y tú crees que así se vayan? ¿Quiénes? Las brujas, no, las pesadillas. Bueno, las dos cosas. No creo que vengan hoy, hace frío y llueve. Pero nuestro cuarto está muy calientito. ¿Qué tal si vienen por eso? No van a venir, ya verás, duérmete. Yo me quedo despierta para que no vengan. ¿Con la luz prendida o con la luz apagada? Como quieras. Es que no quiero apagarla. Entonces apaga la puerta, Está apagada. apaga la silla, Está apagada. apaga el cajón. Está apagado. ¿Te suena? Sí. Bueno, Marina, pues a ver cuál fue el resultado del cadáver exquisito. Espero Oh. tengan letra legible, ¿eh? ¡Wow! Yo no Uy, entendía yo lo ya anterior. perdí. Ya. No, yo no entendía lo anterior. A Oye, ver yo cómo pensaba va. que el cadáver exquisito era responder a ciertas preguntas. No. No sabía que es esto. Ah. Qué bonito. Es No, un se dobla. Frankenstein. Bueno, lo hemos hecho mientras Muy hablábamos, un surrealista de poquito tu parte. difícil. Le hemos aumentado la dificultad. Veremos qué sale. Si pudiera elegir el olor de un perfume hecho solo para mí, me gustaría poder oler a lodo y a humedad. Lodo, por lo mucho que jugué en el pasto y la tierra. Humedad, porque mis casas favoritas huelen a eso y a frío. Pero el perfume es algo Hechizo. hechizo, por lo que yo me inclinaría hacia algo más natural, como el lenguaje de las matemáticas, para llegar a la felicidad y el bienestar. La felicidad se vive por momentos, pero estos momentos se van convirtiendo en historia y duran. Y esas historias se van volviendo quienes somos. A veces me pregunto si estamos teniendo menos en vigilia. A ver, Sí, a ver está- si me Sí, entiendo. yo no yo. entendí. A veces me pregunto si estamos teniendo sueños en vigilia Eso tiene más sentido. y no nos damos cuenta. Cada vez más sueño, duerme y canta en tus sueños. Bueno, esto es lo que salió. ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer a Claudia? Yo la que sí que le querría hacer es,
Bueno, una serie así de consejos sencillos, aunque no se pueda simplificar, que les pudieras compartir a los que quieran dedicarse o se dediquen ya a escribir, jóvenes o no tan jóvenes, para que escriban con la piel. Hay un filósofo, Mauricio Ferraris, que el otro día de una charla a la que asistí y decía, bueno, ¿cómo enfrentarse a la inteligencia artificial en la filosofía? Y él decía, pues vamos a hacer filosofía con la piel, que eso no lo pueden hacer las máquinas. Y yo se lo robé para decir, hay que escribir con la piel. ¿Cómo escribir con la piel? 3, 4, 5 consejos. Tequila. 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 Lodo. Me gustó mucho tu texto, ¿eh? Sí, muy bonito, muy bonito. Hay que escribir de lo que uno le sorprende, o duele, o sea, como reacciona a un sentimiento, el que sea. Estás triste, escribes. Dice que los poetas, los poemas mejores son cuando tienes una ruptura amorosa, cuando te dejaron, cuando, ¿no? Como las canciones, ¿no? Sí. Las mejores canciones son las de tristes. rompe y rasga, ¿no? Son las que te llegan al alma. Bueno, creo que lo que te impacte, sí, sobre eso. Y al momento. Al momento. Al momento. Ok. Y si no lo escribes, lo grabas. Ujú. Ahora tenemos Sí, celulares. todo el tiempo. Ujú. Entonces lo texteas, lo grabas, te lo automandas, ¿no? Lo que sea, aunque sea frasecitas. Hay que escribir sin miedo. Mm. Sin miedo. Ujú. Y hay que escribir para uno. No para que te lean, no para que te publiquen, no para que tu novio, no. Para uno. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Lo haces al instante, lo grabas, lo filmas y luego lo recuperas. Pero no hay que dejarlo pasar. Ok. Porque cuando uno no es genio, hay que ser disciplinado. La disciplina cubre de alguna manera la genialidad, ¿no? De mucha. Como los deportistas. Vamos a darle. Como ¿no? los matemáticos que trabajamos a destajo, ¿eh? Bueno, ¿Sabes? y también algunos genios dicen, yo me la paso trabajando para que cuando llegue la musa me ilumine, claro. encuentre trabajando y Claro. no pues, Exacto. haciendo otra cosa. Entonces, ser disciplinado. O sea, hacer esto siempre. Mm. No siempre tienes ideas, no escribas. Ujú. Pero tampoco se trata de dejar grandes, o sea, cuando algo te impacta, que algo te impacta en el día a día, algo te Claro. impacta, te enoja, te cansa, te entristece, eso. Grábalo, fílmalo, hazlo algo. Y luego vuelve a eso y constantemente dale vueltas, mastícalo, paséalo, ¿no? Llévalo, sácalo al aire. Y ahí salen las grandes cosas. O no las grandes, pero salen las cosas. Ujú. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias por Yo tengo una todas. última pregunta sobre tu archienemigo. ¿De dónde demonios salió la estructura del ensayo académico de introducción, desarrollo, conclusión? Es anglosajón. Yo no lo explico así, ¿eh, Marina? Te voy a revelar. Ya fue hace mucho tu Es clase. una Ok. estructura anglosajona Pero hay con que la que se ha muscular. medido a la gran mayoría de la gente que aspira a un grado académico, sobre todo en el mundo anglosajón, y que consiste en tener esa estructura. Los franceses manejan otro tipo de estructuras, quizá más amables. Ujú. Pero en el mundo anglosajón y sobre todo científico, matemático, científico, académico, si tú no tienes esa estructura, no perteneces a ese ámbito. Ujú. Ok. Que es la más aburrida, ¿no? Es una Es que estructura no muy, conozco es muy muchas clara. otras. Sí. Por ejemplo, la francesa es muy linda. ¿Qué es esta? Un problema, varias perspectivas. Mm. Esta es lindísima. Ujú. Entonces, si tú tienes un problema por resolver, eso hacía Montaigne. Eso hacía Montaigne. Eso hacía Bacon. Meditaciones dispersas. Tienes un problema. Tenemos una palabra. Trátala por acá. Ahora trátala Lo que por hacemos acá. acá. Exacto. Ahora trátala por acá. Y ahora por acá. Hasta que te quede claro el problema. Esa estructura es con círculos concéntricos. Mm. Y es un placer leerla. Mm. Porque cuando ya te enganchas en la situación del problema y las soluciones, giras el enfoque y te abre otras puertas
que no es introducción, desarrollo, conclusiones. Más lineal, ¿no? El primero. ¿Y hay una tradición hispanoparlante o hispano Sí, en sí. español del ensayo, así como hablas de la francesa, la anglosajona? Sí, yo hablo del ensayo, bueno, se rompe, todos estos son esquemas, ¿no? Claro. Y los esquemas se rompen a la primera. Por ejemplo, la latinoamericana, los que más me gustan a mí, algunos de los que más me gustan, es en espiral. Inicias con tu disertación. Vuelves un poco, retomas, avanzas, pero vuelves a regresar. Y avanzas. ¿Y a dónde te lleva? Es como una aspirada del cigarro, un globo de humo, una dona que sube. ¿A dónde te lleva eso? Pues el placer de estar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se difumina por ahí? Y eso es un rizoma, ¿no? Es el puro placer de mirar. Lo que nos pasa a nosotros, que empezamos a hablar y de repente ya se ha pasado otra hora. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias por la conversación de hoy y por todas las otras que me has dado a mí particularmente fuera de micros. Espero que te lo hayas Gracias. pasado bien. Muchas gracias. Pues en un texto publicado con el título del aprendizaje del escritor, Borges dice: yo publiqué el primer libro mío, Fervor de Buenos Aires, en el año 1923. Este libro no fue un elogio de Buenos Aires. En cambio, yo traté de expresar cómo me sentía en relación con mi ciudad. Sé que entonces quedó en falta de muchas cosas, porque aunque en mi casa viví en una atmósfera literaria, mi padre fue un hombre de letras, aún eso no fue suficiente. Yo necesitaba algo más, que eventualmente encontré en la amistad y en la conversación literaria. Lo que una gran universidad debería ofrecer a un joven escritor es precisamente eso: conversación, discusión, el arte del acuerdo y, lo que es acaso más importante, el arte del desacuerdo. Y como resultado de todo eso, es posible que llegue el momento en que el joven escritor sienta que pueda transmutar sus emociones en poesía. Un joven escritor debería empezar, desde luego, imitando a los escritores que le gusten. De modo que el escritor se convierte en sí mismo, perdiéndose a sí mismo. Bueno, esto es lo que dice Borges. Que conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, Claudia Albarrán, y nuestros amigos de siempre, sirvan para recordarnos que una universidad es grande si fomenta el acuerdo y el desacuerdo. Que un escritor se forja también conversando con amigos, como hicimos hoy, y aquí viene quizás el mensaje más profundo de todos: para encontrarnos, primero debemos reconocer que estamos perdidos. Ensayo y error, ensayo y error, error y ensayo. ¿Una semana? Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Al Departamento Académico de Matemáticas, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.